Oración para comulgantes frecuentes. Amable Jesús mío, viniste al mundo para dar tu vida divina a todas las almas. Quisiste hacerte nuestro alimento diario para conservar y fortalecer esta vida sobrenatural frente a las debilidades y faltas de cada día. Te pedimos humildemente que derrames tu Espíritu Divino sobre nosotros, por amor de tu Sagrado Corazón. Vuelvan a ti las almas que, llevadas del pecado, han perdido la vida de la gracia, que acudan frecuentemente a tu sagrado altar todos los que se hallan en gracia, para que participando en tu sangre reciban la fortaleza que les haga victoriosos en la batalla de cada día contra el pecado, y así crezcan siempre ante tus ojos en pureza y santidad hasta alcanzar la vida eterna en tu compañía. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al miércoles 7 de enero del 2026. Bendito y alabado sea Dios por la vida de cada uno de nosotros, los hermanitos que están en la sala, los hermanitos que nos ayudan a compartir los videos, que se suscriben, que le dan like a los videos, que hacen sus comentarios. Dios les bendiga grande y abundantemente. También que Dios bendiga a los que nos patrocinan económicamente, que Dios bendiga las ofrendas, que Dios bendiga los diezmos, que Dios bendiga a todos aquellos que de una u otra manera apoyan este servicio, el servicio de la evangelización, el servicio de extender la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Muchísimas gracias. Y bueno, Edwin, muy buenos días, el Señor lo bendiga. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal Sur. Así es que bienvenido, mi hermano, y lo invito para que comencemos con oración. Claro que sí, bienvenidos a todos. Igualmente, no se les olvide compartir este mensaje, este video, para que llegue a muchas personitas. Esto lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana te queremos decir buenos días y te queremos dar gracias por un día más de vida. Te queremos dar gracias por regalarnos estos momenticos que nos das, estas píldoras que nos das, Señor, para que sigamos creciendo en ti, Señor, para que nos sigamos alimentando de tu palabra, para que nos sigamos formando, Señor, para que podamos llegar a muchas personitas. Gracias por este momentico, gracias por darnos este privilegio de poder ser instrumentos tuyos, y porque sé y sabemos que quiere que este mensaje llegue a muchas personitas que lo van a ver a través de redes sociales. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha.
Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo de que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y traían a todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Transjordania. Nos damos 2 minuticos, dos segunditos para poder discernir esta palabra, ver qué nos dejó. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Graciela, Edwin. Listo, Gracielita. Gracias. Muy buenos días para todos los hermanitos que nos escuchan a diario. Bueno, hoy la lectura me deja ver que, como el mensaje de la primera carta de Juan, como particularmente, ¿no? Dice que amémonos unos a otros. Y en esta reflexión nos recuerda que la fe verdadera no se queda solo en palabras, sino que vivamos en el amor concreto, en el amor que es, ¿cierto? Porque amar al prójimo es la señal más clara de que Dios vive en nosotros. Además nos invita a discernir
a no creer todo sin examinar si viene de Dios. El Espíritu de Dios siempre conduce el amor, la verdad y la paz. Nunca el odio ni la división. Creo que aquí nos invita a que vivamos esa paz, ese amor hacia Dios. Y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, pues así mismo salen nuestras palabras dentro de nosotros, ¿cierto? Esa luz que Él nos muestra acá, que no hay ninguna división ni hay odio, que cuando vivimos en el amor, vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. Nos lo deja bien claro. También el Salmo, que tú eres mi hijo, yo te he engendrado, ¿cierto? Y esa reflexión es muy bonita porque nos habla de la soberanía de Dios, que Él está por encima de todo poder humano. Aunque el mundo se rebele, Dios permanece firme y cumple su palabra. Acuérdese que Él siempre cumple sus palabras que ha dicho y esas palabras de Él no pasan. Nos recuerda que la verdadera seguridad no está en las fuerzas humanas, sino en confiar en el Señor y caminar según su voluntad. Pues dichoso el que confía en Dios y se refugia en Él y los que creemos y esperamos en Él. Entonces, ahí nos deja también esa reflexión muy bonita. Y en el Evangelio dice que conviértase, ¿cierto? Porque el reino de los cielos está cerca. Nos lo está diciendo desde hace mucho rato, que no nos quedemos dormidos, ¿cierto? Despiértese. Jesús inicia una misión anunciando la conversión, de que no es solo dejar lo malo, sino también cambiar el corazón y volver a Dios, que no es solamente, como siempre decimos, que el Señor, que Dios, que esto no es solo palabras, sino hacerlo sentir, ¿cierto? Y al hacerlo sentir es vivirlo también, porque Él camina entre la gente, sana a los enfermos, anuncia la buena noticia, nos damos cuenta de esos gestos de amor y misericordia. Donde llega Jesús, llega esa luz que vence esa oscuridad y devuelve esa esperanza. Y es verdad, cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros lo alabamos, ¿cierto? Sentimos esa presencia de nuestro Señor en nosotros mismos y asimismo lo reflejamos a las demás personas. Y pues esa es la idea, ser cierto que seguir a Jesús es dejar que su luz transforme nuestra vida y nos impulse a hacer el bien a las demás personas a nuestro alrededor. Es vivir el amor verdadero, ¿cierto? Confiar plenamente en Dios y convertir el corazón y seguir a Jesús. Entonces, la invitación que nos hace hoy, que nos convirtamos, que sintamos ese amor de ese Señor, de ese mensaje que nos envía, porque Él es nuestra luz, pero vivir el amor verdadero como lo debemos de sentir. Los que estamos ya en este camino, ya sé que así es, ¿cierto? Que es ese amor, esa alegría, esa paz que nos da y llevar siempre esa palabra del Señor a donde quiera que vayamos. Ese es el mensaje que siento que nos deja hoy la lectura. Gracias, mi Edwin. Gracias, Gracielita. ¿Quién más? Yo, Edwin, Dios les bendiga, buen día. Bueno, hablando esta semana del amor, bueno, siempre hablamos del amor de Dios y estas cartas de Juan o el Evangelio de Juan que habla solamente del amor del que era antes y bueno, veo yo aquí, eh, por favor me colocan la primera lectura, por favor, que dice que somos de Él. Somos sus hijos. Bueno, en todas partes, en la lectura nos dice que somos sus hijos. Él vino para que nosotros fuésemos hermanos de Él, hijos de Dios. Vino a mostrarnos al Padre. Y dice, vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. ¿Y de qué habla? Bueno, habla de esa luz que vino a alumbrar en las tinieblas y sabemos que es Jesús. Es la luz, es el sol, es la verdad, es el camino, es todo, ¿no? Y nosotros aquí, de esa maravilla que vino para que nosotros también fuésemos sus hijos.
Pienso yo aquí cuando nosotros sentimos esa pertenencia, cuando nos dejan la herencia, ¿no? Los papás, bien sea no solamente riqueza, sino los valores, nos transmiten la palabra del Señor, nos transmiten todo lo bueno, esos papás, y vemos nosotros hoy ser hijos de Dios. Hemos vencido por el Espíritu que Él ha dejado en nosotros. Dice que podéis conocer el Espíritu de Dios y quien únicamente podemos reconocer que Él es nuestro Padre, que Jesús es el Hijo de Dios, solamente quien haya recibido el Espíritu Santo de Dios. Yo digo que para eso Él vino, para dejarnos el Espíritu, para que nos muestre la verdad. Eso lo dice también San Pablo. La verdad solamente lo vamos a conocer por medio del Espíritu. El Padre siempre nos va a llamar para que nosotros reconozcamos a Jesús, y si nosotros sabemos que Jesús es el único, es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, para llegar a la vida eterna, para darnos salvación para todo, conociendo a este Jesús que vino, pues es la única manera por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tú lo pides y Él nos da, sabemos que nos da frutos, nos da dones, nos da sabiduría. Y qué maravilloso, digo yo aquí, como lo decía también Gracielita, sentirnos esa pertenencia, ¿no? De que somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo, también lo dice la palabra. Siempre decimos, nos lo dice Norma, con los pies en la tierra y con los ojos puestos en el cielo. Y yo creo que esta palabra, ¿verdad? Concreta hoy para cada uno de nosotros que creemos, que le creemos al Señor, porque no es que creemos en Jesús, sino que le creemos, y como lo decía Gracielita, en sus promesas, que son ciertas, que es fiel, que Él nunca miente, y es la única manera de caminar y sobre todo sentirnos, no es ese orgullo de sacar pecho, lo que sea, no, sino en esa humildad de vernos amados por el Señor, de ver que en este camino que a veces nosotros decimos que es arduo, que no es arduo porque todo se hace por amor, eh, y en esos momentos a veces de oscuridad, porque siempre vamos a tener inseguridades, siempre vamos a tener tropiezos, pero que es el Espíritu de Dios quien nos guía, quien se acoge a Él. Él es el que nos muestra la verdad, el que nos fortalece, el que nos da la confianza, el que nos da la certeza de que podemos nosotros, siendo hijos de Dios, podemos hacer todo por amor, no solamente ese amor que nos llena a nosotros de Él, sino que podemos transmitirlo a nuestros hermanos los sentidos, en la ayuda, en el amor, en todo, solamente es por el Espíritu de Dios. Amén, Edwincito, Dios los bendiga. Gracias, María Rosa. ¿Quién más? Muy buenos días, Dora. Dorita. Un abracito para todos mis hermanos. Bueno, nosotros, mientras mis hermanas hablaban, yo recordaba nuestra crianza en fe fue más por temor. O sea, estoy hablando por mí, que soy la más anciana del grupo, la persona mayor de este combo. Entonces, y de ahí para atrás, estas generaciones fueron criadas casi que con las enseñanzas del Antiguo Testamento, o sea, con miedo. Nosotros desde que estamos estudiando, desde que la Iglesia permite que haya esos laicos que se preocupen por aprender, por enseñar, por extender la palabra, entonces vamos comprendiendo que dejamos el pecado a un lado, no por miedo, sino por convicción, porque aprendemos lo que está bien y lo que no está bien a los ojos de Dios. Nosotros sabemos, y yo casi todos los días lo digo, que Dios es el Dios para todos, para los buenos, para los malos, para los ricos, para los pobres, para los sabios, para los ignorantes. Él es el papá de todo el mundo. Él tiene esos brazos, ese corazón abierto. La decisión es muy nuestra.
Él no obliga a nadie. Entonces, qué rico dejarse abrazar, vuelvo y digo por convicción, dejarse impregnar de ese amor. Y cuando nosotros ya estamos untados de ese amor tan delicioso, de ese néctar, poder untar a los otros, eso es una maravilla. Y el Santo Evangelio lo que nos está, o mejor dicho, toda la escritura en sí, lo que nos está recordando es eso, que Él está ahí, que es un Dios vivo, que nos ama, que nos espera, que nos da. Nosotros tenemos que disponernos a recibir. Lo que pasa es que todavía nosotros estamos muy impregnados del mundo, somos carne y sangre y tenemos que aprender cómo equilibrar, vivir humanamente, pero como lo dijo María Ruth, con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Aprender a, a vivir el aquí y el ahora con la esperanza de la vida eterna, sin dejarnos permear de lo malo, que estamos ahí nadando en esas dos aguas todo el tiempo, pero sabiendo mantener el equilibrio y todo con el amor del que siempre nos amó, del que estuvo ahí antes de los tiempos. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Muchas gracias, Dorita. María Nancy. Gracias. Sí, hola, muy buenos días. Bueno, dice el Evangelio que en una parte que la fama del Señor se extendió por todo lado, la fama, yo decía, la fama se extendió por todo lado. ¿Por qué? Por las curaciones, por los milagros, por las liberaciones, por todo lo que hacía o por su palabra. Él hablaba del reino del Señor, hablaba de la salvación, pero no dejaba de hacer esos milagros. Sin embargo, lo más importante de todo lo que hizo fue por amor, por ese amor de que nos habla la primera lectura, pienso yo, ese amor que nos dice que en eso nos reconocerán, que nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Ese es el verdadero amor. Nos habla del cumplimiento del mandamiento. Ese es el verdadero amor. ¿Y cómo expresamos ese amor? En esa primera lectura, otra parte también dice que el que está con nosotros ya venció el mundo. ¿Quién está en nosotros? Y nosotros a veces nos desgastamos tanto por las cosas del mundo, pero tanto nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestros pensamientos, todo nos desgastamos tanto por las cosas del mundo, cuando sabemos que eso no es lo principal. No quiere decir que no, que esté mal, ¿no? Pero no es lo principal es el amor y de qué manera nos amamos entre nosotros mismos y amamos a todo aquel que está en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Amamos lo que hacemos, amamos la predicación, amamos la misión, amamos y también somos instrumentos de esa misión del Señor de la salvación de las almas. Eso es verdaderamente amar. De qué manera nos amamos unos a otros, no solo a nuestros seres queridos, a quienes están a nuestro alrededor, sino a aquellos que tal vez nos cuesta amar más, aquellos incluso que no nos escuchan, no escuchan al Señor a través de nosotros. De qué manera nos amamos unos a otros. Así como el Señor nos ha amado, o como el mundo nos enseña a amar, es un amor que es incorrecto. Yo creería y le pido a Dios que nos dé la gracia de amarnos como Él nos ama. Muchas gracias. Gracias, María Nancy. ¿Alguien más? Manitas Ay, levantadas. manito, levantadas. No hay más, ¿cierto? No, señor. Bueno, el que quiera entonces levanta su manito y le damos paso para que intervenga.
Arrancamos con la primera lectura. Wow, la primera lectura en la primera frase, ya no, en el primer párrafo ya nos habla muchísimo, ya nos dice muchas cosas. Cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Ahí ya me empezó a cuestionar todo. Ahí ya empezamos a cuestionarnos un poquito. Nosotros guardamos sus mandamientos y realmente estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Porque muchas veces somos buenos para pedir. Muchas veces pedimos, ¿no? Somos, Señor, dame que me salga el trabajo. Señor Dios, que me cure esta enfermedad. Señor Dios, que me salga este proyecto. Señor Dios, que me pueda, ¿sí? Y pedimos. Y no está mal. Pero nos dice, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Vamos a recibir todo. ¿Pero por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. El asunto no es pedir por pedir. El asunto no es decir, yo ya estoy ahí escuchando la liturgia y la escucho y mientras van hablando yo voy haciendo mis cosas y como que miro a ver qué se me queda y qué no se me queda y muchas gracias. No, el asunto es, estamos guardando sus mandamientos, estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Realmente estamos prestando atención a lo que Dios nos quiere decir a través de estas liturgias que muchos hermanitos se molestan en preparar todos los días. ¿Realmente estamos poniéndole atención a esto o sencillamente dejamos que se nos pase y ya? Pero cuando necesitemos de Dios, entonces sí estamos ahí, pidiéndole a Dios. Es importante entender que estamos guardando, que debemos guardar esos mandamientos. Y dice acá, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. O sea que ya sabemos cuál es uno de los mandamientos, ¿no? Amarnos unos a otros. Amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo. Ustedes ya lo dijeron acá mientras aportaban. Pero ese amor no es solamente un amor de por encimita, es un amor que wow, sino que es un amor como Dios nos ha amado, es un amor donde queremos que realmente nuestro hermano o nuestra hermana se salve. Mire que muchas veces pensamos en la liturgia, no sé si le pasa a ustedes, a mí me pasa, y es que cuando estamos en la liturgia y leemos la palabra, nos gustaría que uno de estos hermanos, o estamos pensando siempre en una personita que ojalá escuchara esta palabra, ojalá pudiera oírla y entender cuál es el mensaje de Dios para esa persona. Cuando compartimos la palabra, no es solamente decirle like, compartir y miren a ver quién nos mira. Es poder tener esa intención de decirle, ojalá poder enviársela por WhatsApp y decirle, me gustaría que escucharas esta palabra. Estamos amándonos los unos a los otros, estamos amando a nuestro hermano para de verdad querer salvarlo, o simplemente estamos mandando likes y mensajes por mandar y diciéndole, sí, Dios te ama, Dios es el camino, la verdad de la vida y muchas gracias. Estamos guardando nuestros mandamientos y eso es lo que realmente a Dios le agrada. Pues tenémonos un poquito por ahí. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Acá hay algo muy bonito, dice, queridos míos, no te fíes de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo.
¿Cómo nos damos cuenta nosotros si realmente viene una persona, cuando nos vienen a hablar de Dios, sabemos que no es un falso profeta o un falso predicador? ¿Cómo nos damos nosotros en cuenta que no van a venir a engañarnos y que nos vienen a pintar pajaritos en el aire o a vender humo y nosotros nos dejamos engañar? Porque hay muchas personas que prefieren creer en cosas que les conviene escuchar y no que les toca escuchar. ¿Cómo sabemos nosotros que esos son falsos profetas? Pues arriba nos lo dicen. Porque si guardamos sus mandamientos, hacemos lo que le agrada, vamos a conocer y conoceremos quién es el que permanece en Dios y quién no. Si no, no estamos haciendo nada. Si no nos formamos acá o en los grupos de oración o en la liturgia que nos alimenta todos los días y no nos damos cuenta cuál es realmente el mensaje de Dios, pues va a venir otra personita cuando te coja un poquito bajo de nota, va a venir otra personita y te va a engatusar y te va a decir cosas y te vas para otro lado. Y no estoy hablando solo de mis hermanitos los evangélicos, estamos hablando de personas que dicen, no crean su tal Dios, ese Dios pues sí, muy bonito y todo, pero mire que aquí yo le puedo leer el tarot y le puedo saber qué está haciendo. O venga, deje, usted lo que tiene allá es que la mata de sábila ya se le está pudriendo, ponga otra. Y nos dejamos llevar de tantas cosas porque realmente no sabemos, no hemos guardado mandamientos de Dios, no hemos guardado su palabra, no hemos guardado sus cosas. Y como no estamos tan fuertes en eso, y como solamente hacemos que nos entre la palabra por un oído y nos salga por el otro, pues es sencillo, van a venir a engatusarnos con cualquier cosa. No podemos permitir eso, hermanitos. Escuchemos bien lo que nos quiere decir Dios a través de la liturgia. Escuchemos bien lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra. Escuchemos bien lo que Dios nos quiere decir a través de la Eucaristía, para no dejarnos caer y engañar por falsos profetas. Dice, en esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Creer que Dios estuvo acá en la tierra y creer que hizo muchas cosas. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo. Lo que les decía, te traigo el amor en 24 horas. Wow. Te digo el número del chance, de la lotería, el paga todo, ¿no? Wow, allá estamos. No creen en un Dios verdadero. Entonces, guardemos nuestros mandamientos, guardemos los mandamientos de Dios para que podamos guardar también nuestro corazón y no dejarnos engañar. ¿Por qué enfatizamos mucho en eso? Porque más adelante en el Evangelio nos lo muestra Jesús, que a pesar de que vengan muchas cosas, a pesar de que vengan cosas difíciles, si guardamos sus mandamientos, empezamos a hacer luz para muchas personitas. Creo que aquí en el Evangelio Jesús nos da un ejemplo de que tenemos que llegar a sitios donde anteriormente no nos atrevíamos a llegar, a hablarle a personitas que anteriormente no nos atrevíamos a hablar. Y dice acá en el Evangelio, en aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret. Se estableció en Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán.
Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, y los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces nos muestra aquí Jesús que empezó a hacer luz, empezó a hacer trabajos fuertes y trabajos en lugares donde habían sombras. Eso es un ejemplo. Esto es un ejemplo donde nosotros, la invitación de Jesús es, wow, ya no podemos quedarnos solamente en un grupo de oración, ya no podemos quedarnos solamente en decir cosas bonitas en una liturgia, sino que también empecemos a trabajar en esas personas o en esos sitios donde no nos animamos antes porque creemos que ahí ya no hay nada, o por evitar problemas, o por evitar que nos confrontemos. Entonces, a ser más amables y si quiere, pues déjelo, y si no quiere, pues no lo deje. Dios quiere que todos se salven, y Dios a muchos nos da la misión de ir y predicar, hacerlo, hacerlo. De pronto muchos se convertirán, otros no querrán escuchar a otras personas, pero la misión se tiene que cumplir. Creo que para nosotros es indispensable saber que si ya has conocido de Dios, si ya Dios ha actuado en tu vida, pues ya es hora de que empecemos a trabajar en eso, en mostrar ese testimonio y en llevarlo no solamente a los grupitos que tenemos ahí cerquita y a contarlo y darles la gloria a Dios en los grupitos encerrados que tenemos, sino poder expandir ese testimonio y esa palabra y ese Dios misericordioso a muchas más personitas. ¿Por qué? Porque pues Jesús mismo lo decía. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchas personas que están necesitando un mensaje, de un abrazo, un testimonio. Muchas personas que lo necesitan y que muchas veces dirá uno, no se lo merece porque pues es el criterio humano, pero que creemos que debemos hacerlo. Creo que hay que empezar a trabajar. Ojo, hay algo muy bonito que cruza tanto la primera lectura como el Evangelio. Y me gusta mucho porque si guardamos sus mandamientos y si creemos en un Dios verdadero, pues vamos a tener esa potestad de poder ir a esas sinagogas, ir a esos sitios donde nos pidan llegar y poder curar enfermedades, expulsar demonios, poder llevar un mensaje bueno y salvar a muchas personitas. Pueden que sea físicamente, como puede ser el alma, el corazón. Entonces es importante que unamos esas dos palabras, permanecer en Él, guardar sus mandamientos, esperar qué es lo que quiere de nosotros y empezar nosotros a actuar. Eso es lo que, porque iniciamos ya un año, ¿no? Ya estamos a 7. Entonces, iniciar este año de pronto con eso, fortalecernos en el Señor y empezar a actuar, ojalá en lugares que necesiten esa luz, que nos necesiten a nosotros, que necesite que nosotros vayamos a predicar y a llevar el Evangelio. Eso es lo que me deja hoy la lectura. Y le damos el paso a alguien más si quiere, o el paso a Norman. ¿No? Nadie más. Normitan, estamos en sus manos. Gracias, Edwin. Dios lo bendiga grande y abundantemente, mi hermano. Es difícil, a veces, o pareciera difícil, pero en realidad no lo es. Entender que Jesús vino a hacer luz. Jesús vino a salvar. Jesús vino a iluminar. Jesús vino a dar vida. Comencemos por el Evangelio. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Jesús sabía en qué iba a terminar la vida de Juan y Jesús sabía en qué iba a terminar su propia vida.
pero tampoco se podía quedar ahí arriesgándose a que hicieran antes de tiempo lo que estaban haciendo con Juan, que lo hicieran con él antes de tiempo. Jesús tampoco es atrevido de lanzarse allá y decir, ah, bueno, ya arrestaron a Juan, a ver si conmigo pueden hacer lo mismo. Jesús no hace eso. Jesús no tiene que demostrarle nada a nadie. No tiene que dárselas delante de los demás, haciendo demostraciones de poder. Entonces, Jesús en su sabiduría se retira, se va de ahí. ¿Y se va para qué? Pues para seguir cumpliendo la misión. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Recordemos que el evangelista Mateo siempre va a utilizar esta frase, ¿sí? Subrayenla, ténganla en cuenta, para que se cumpliera, para que se cumpliera. Mateo cumple una función muy bonita entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo sirve de bisagra. ¿Se han visto las bisagras? La bisagra se pega de la puerta y se pega a la puerta. Y la bisagra permite que el marco siga fijo y que la puerta se mueva. Es que hace la bisagra. Entonces, Mateo un papel bisagra entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que se cumpliera lo que había dicho por medio, se había dicho por medio del profeta Isaías. ¿Y por qué Mateo hace eso? ¿Cuál es el propósito de Mateo? Mateo lo que está es, Mateo le escribe principalmente a los maestros de la ley, fariseos, seduceos, de la época de Jesús. A los letrados, a los que conocen la palabra de Dios, a los que conocen que en ese tiempo era la Septuaginta que se manejaba. Manejamos la Biblia de Jerusalén, y manejamos la Pueblo de Dios, y manejamos la Dios habla hoy, hoy manejamos, bueno, se manejan muchas Biblias, en el contexto evangélico maneja la Reina Valera. En el tiempo se manejaba la Septuaginta. Entonces, Mateo lo que está haciendo es eso, que está diciendo, ustedes que conocen las Escrituras, ustedes que conocen la Biblia, ustedes que conocen la palabra de Dios, no se dan cuenta que todo lo que vivió Jesús era el cumplimiento de las promesas, era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y entonces toma el texto, abre comillas y dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esto es importante, Galilea de los gentiles. Porque el primero que predicó a los gentiles, nosotros generalmente pensamos que es Pedro, allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Y luego Pablo se autodenomina pues el misionero o el predicador de los gentiles. No, el primero que predicó a los gentiles fue Jesús, vea, Galilea de los gentiles, se fue para allá. Se fue a predicarle a los que no eran judíos, se fue a predicarles a los que no eran israelitas, descendientes de Israel. Se fue a predicarles a los gentiles, a inaugurar el evangelio entre los que no eran del pueblo de Israel, o sea, nosotros. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. O sea que esa fue la primera vez, tal vez, que nosotros los gentiles comenzamos a escuchar. Aquí ya no es de Jesús, sino al mismísimo Jesús. Porque los gentiles vieron una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte. Claro, porque es que la promesa no era para nosotros. La promesa de la salvación no era para nosotros. La promesa de la salvación era para el pueblo de Israel. Dios le dio su promesa a Abraham. Haré de ti una gran nación.
Ah, bueno, también dice, bueno, te multiplicaré como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y en ti, aquí tal vez la posibilidad, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero inicialmente siempre se creyó que la promesa no era para los gentiles, la promesa era para el pueblo de Israel, punto, para el pueblo de Israel. Y aquí dice que nosotros que estábamos en la sombra de muerte, vimos brillar una gran luz, y es Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a diciendo, convertidos, porque está cerca el reino de los cielos. Lo mismo que está predicando Juan, lo mismo que estaba predicando Juan, ahora lo comienza a predicar Jesús. O sea, Jesús también hace aquí un papel bisagra, ¿no? Para que la gente entienda que lo que les estaba anunciando Juan ahora se está cumpliendo en él. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. Quiero resaltar aquí que Jesús no tenía sinagogas, ¿no? Cuando dice en sus sinagogas se está refiriendo a Galilea y no a Jesús. No es que Jesús hubiese creado sinagogas aparte de las que ya tenían los religiosos de la época de Jesús. No era que Jesús andara, voy a decirlo en términos nuestros para hacerme entender, no era que Jesús andara fundando templos. No, los templos ya estaban, los templos ya estaban, el templo ya estaba. Alguien podría decir que nosotros, los carismáticos, que el Señor nos ha dado tanta palabra y nos ha dado enseñanza y nos ha dado conocimiento y nos ha dado sabiduría y nos ha dado dones y carismas. Pues ni usted, ¿por qué no monta su propia iglesia? ¿Usted por qué no monta su propio templo? No, para nada. Para nada. Un cristiano, un católico renovado no necesita hacer eso. Porque el católico renovado entiende perfectamente cuál es su papel en la iglesia. No es suplantar, no es sustituir la iglesia que ya el Señor dejó. Nuestros sacerdotes, nuestro clero, nuestra jerarquía, nosotros no tenemos por qué tocar ni sustituir para nada eso. Nosotros tenemos otro papel, predicar, evangelizar, enseñar, no construir templos, no fundar iglesias. Aquí tengo que decirlo claro, nosotros no somos al estilo protestante. Al estilo protestante, la iglesia tal, la iglesia luz del mundo, tiene su pastor y tiene sus sugieres, sus servidores. Y ahora surge un nuevo pastor, pero ese nuevo pastor no cabe aquí, no, qué pena. Entonces, usted no tiene campo aquí, entonces él sale de ahí y se va y funda otra iglesia. No, nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Para nada. Tenemos que ir a evangelizar y tenemos que ir a predicar. Y en particular la Renovación Católica Carismática tiene el deber de predicarle a la misma iglesia. Porque para eso la fundó Dios desde el Concilio Vaticano II, para renovar. No para innovar, no para inventar, no para hacer cosas distintas, sino para renovar lo que ya estaba hecho. Su fama se extendió por toda Siria y le trajo todos los enfermos, aquejados de clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y a mí me parece importantísimo, mis hermanos, que todos nosotros nos metamos en la cabeza que el ejercicio correcto de los carismas, repito, el ejercicio correcto de los carismas, nos ayude y nos sirva para la evangelización, que el ejercicio correcto de los carismas, porque es que los carismas se ejercen. Recuerden ustedes que los carismas no están supeditados a la santidad de la persona. Hay muchos hermanitos que creen eso, que piensan eso, que los carismas, o sea, si una persona tiene muchos dones o carismas, es que es muy santa, es que es muy santo, no, para nada. Los carismas no están supeditados a la santidad de la persona, sino están supeditados al llamado de Dios. Romanos 11:29, si no estoy mal, lo dice.
porque Dios no retira su llamamiento, porque Dios no quita lo que da ni retira su llamamiento. Entonces, importantísimo que entendamos eso, que debemos de ejercer los carismas. Norman, ¿cuáles carismas? Usted no se afane por eso. Usted no se preocupe por qué carisma tengo yo. Usted nunca piense eso. Se lo digo así. Usted sirva. Usted sirva. Cuando y donde el Señor lo llame y lo necesite, sirva. No se encajone y no permita que lo encajonen o que la encajonen. Norman, ¿por qué dice eso? Porque yo sé que Dios a ustedes y a nosotros y a mí me ha usado de manera sobrenatural y de muchas maneras. Una vez para predicar, otra vez para profetizar, otra vez para corregir, otra vez para sanar, otra vez para liberar, unas veces para reconciliar, otras veces para dividir. Sí, claro. Porque hay veces que uno dice cosas, palabras fuertes y claras y ejerzamos los carismas, sirvamos simplemente. Nos presentan un enfermo, oremos para que el enfermo se sane. Si se sanó, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios también. Si nos presentan un oprimido, oremos, pidámosle a papá Dios que el Señor lo libere. ¿Se liberó? Gloria a Dios. ¿No se liberó o creemos que no se liberó? Gloria a Dios. Aunque yo siempre creo que el Señor algo hace el Señor. Recuerden que la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Y si hemos orado, algo hizo el Señor. Lo que pasa es que nosotros queremos ver es milagros, 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 ya. No, pere. Recuerde usted, mi hermano, que todo tiene procesos, de procesos también. Y es importante entender eso. Una sanación tiene procesos, una liberación tiene procesos, un cambio de vida tiene procesos. ¿Por qué los curó? ¿Por qué cura a toda esa gente? Porque los amaba. Y eso es lo que caracteriza a Jesús, el amor. Es la fuerza del amor. Ayer oraba por una hermanita de la comunidad y yo le decía al Señor lo que siempre le digo: Señor, esta familia pone su amor y yo pongo mi fe. La fuerza del amor de la familia y la fe que me ha regalado, Señor, hace el milagro. Yo confío y yo creo en que el Señor haya hecho milagros y bendiciones. Y lo seguiremos y seguiremos haciendo. Seguiremos sirviendo y seguiremos orando. Es el amor lo que cura y es la fe lo que hace milagros también. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Bendito y alabado sea Dios. Si los de la misma iglesia a veces no quieren escuchar, pues Dios se encargará de traer gente a sus pies. Así es que por eso no nos afanemos. Un repasito rapidito de la primera lectura. Queridos hermanos, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Amén. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él, lo que le agrada. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento del amor. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento del amor. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu hermano como a ti mismo. No, perdón, y a tu hermano como yo los he amado. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio, el Espíritu del amor. Norman, ¿cómo yo sé si una persona está haciendo bien o está haciendo mal? ¿Cuál sería la clave del discernimiento? Ojo, la clave del discernimiento en cuanto a si yo estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto es la paz interior, la paz profunda que Dios me da. No es una paz superficial. Pero ¿cómo yo sé en cuanto a otro, si otro está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto? Fácil, yo creo que es fácil. Vamos a discernir si de verdad hay amor en el corazón de esa persona, si lo que está haciendo lo está haciendo por amor, de verdad por amor. Ustedes saben que hoy en día encontramos mucha gente que aparenta amar,
Sobre todo, me disculpan algunos o muchos políticos, la gran mayoría de ellos dicen que por amor al pueblo vamos a trabajar. Y cuando uno se da cuenta, en realidad lo único que le importaban era la riqueza, los negocios que iban a sacar detrás de eso. Bueno, aunque antes nos mentían, hoy nos hablan abierta y descaradamente y la gente aún así les cree y les sigue. Bueno, uno tiene que tratar de discernir si la persona lo que está haciendo o lo que quiere hacer lo hace como un acto de amor. Si es un acto de amor, dejémoslo quieto. Ejemplo. Encontramos muchas personas en las iglesias no católicas, iglesias cristianas, que uno les ve un genuino amor a la palabra de Dios, un genuino amor al evangelio, un genuino amor a las almas. Entonces, a lo mejor están equivocadas. A lo mejor están equivocadas por la iglesia a la que llegaron, por el camino que escogieron, por la formación que recibieron y porque de pronto nunca se abrieron un poquito más para dejar que el Espíritu les hablara y los guiara mejor. Y por eso se terminaron dividiendo y por eso terminaron haciendo daño. Pero en su corazón, voy a decirlo de esta manera, hay una buena intención. Hay otros que no los guía una buena intención. Los guía el odio a la iglesia, el odio a la familia, el odio a la Virgen María. Hay otros que los guían los intereses personales, solamente sus intereses. Solo Dios sabe qué intereses. No voy aquí a enumerar intereses, pero hay intereses, hay muchos. Entonces, pidámosle a Papá Dios que nos dé esa clave. Señor, yo quiero saber si una persona está actuando bien o está actuando mal. ¿Hay amor genuino y sincero en su corazón o hay otros intereses o hay otras cosas? Y eso nos va a dar la clave para tener paz también nosotros. Queridos míos, no os dejéis, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinadlo. Examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto podéis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido de carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido al mundo. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Claro, esto también lo podría tomar una persona que no tenga buena intención. Las palabras como tal, el texto como tal, lo podría tomar alguien que de pronto no tiene muy buenas intenciones para ganar adeptos, para presionar, para manipular a otros. Por eso yo les digo la clave es el amor. La clave es el verdadero y genuino amor. Pidámosle eso a Papá Dios. Le repito por si no me entendieron o no me hice entender. Cuando yo necesito tomar una decisión, yo les he enseñado a ustedes la clave para yo saber qué dice sin tomar es la paz interior. Pero cuando necesito discernir si lo que una persona está haciendo es de Dios o no es de Dios, es discernir si la persona lo está haciendo por verdadero y puro amor o por otros intereses. Eso es lo que realmente discernir. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Te daré en herencia a las naciones. Pidámosle a Papá Dios que nos regale la gracia de poder recibir esa herencia, la herencia que el Señor nos quiere dar en Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame abundante bendición sobre todos nosotros. Que se glorifique y que glorifique el nombre de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nuestro único Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Mamita, muchas gracias. Bueno, cerramos esto con oración.
Dándote gracias, Papito Dios, por este mensaje tan bonito que nos dejas, por esta palabra que nos permite primero cuestionarnos, también saber actuar, Señor. Gracias por alimentarnos día a día, por formarnos a través de esta palabra. Gracias por permitir escucharte, Señor. Gracias porque sabemos que ese mensajito va a llegar a muchas personas y porque también van a tener mucho que hacer. La gloria, la honra, todas para ti. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Digno de alcanzar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para que unidos al Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, podamos vivir y agradar a nuestro Dios, nuestro Padre. Amén. Amén. Para que llegue esa luz que es nuestro Señor a todos los hogares que lo necesitamos. Amén. Amén. Que asimismo podamos ser luz nosotros mismos, de muchas personitas más, podamos tener ese discernimiento que tanto necesitamos para poder llevar ese mensaje a muchas, muchas, muchas personas. Amén. Lo hemos hecho esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, la invitación es la de siempre. La invitación es la de los que quieran asistir de manera presencial. Lo pueden hacer en nuestros diferentes grupos de oración que tenemos. Bueno, diferentes sitios del mismo grupo de oración. De lunes a sábado, ahí está el flyer, ahí están las direcciones. El que le quede más cerquita, pues lleguemos ahí, que realmente se nutre y se forma uno de la palabra. También los invitamos para que a las 3 de la tarde se puedan conectar a través de YouTube, de Facebook, para el Santo Rosario, 3 de la tarde en punto. Y lo mismo aquellos que nos quieran apoyar económicamente, lo pueden hacer a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Esas son todas las invitaciones que tenemos diario para ustedes.